Siempre le echamos la culpa al diablo. Pero hoy vamos a hablar de algo de lo cual el diablo no tiene la culpa. Pero de la misma manera nos está moviendo nuestra visión de donde tenemos que estar apuntando y mueve nuestra vista hacia otro lado donde no tenemos que estar viendo. Perdemos nuestro enfoque de alguna manera. Y quiero platicarte algo. El día de ayer me estaba yo afeitando y me afeito con una maquinita. Me estaba yo pasando la maquinita y de repente, no me acuerdo, alguien me habló, no sé si fue mi esposa, fue Jessica, pero alguien me habló. Y en vez de estar viendo al espejo, volteé a ver a otro lado. Ya me desenfoqué, ya no estaba enfocado en lo que yo estaba haciendo. Empecé a ver a otro lado, pero no quité la maquinita. Entonces con la maquinita me lastimé mi labio. Son de esas maquinitas que tienen una cuchilla y la hacen así muy rápido. Los hombres sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Y entonces la maquinita me la pasé aquí en el labio de arriba y de repente empezaron a salir 4 puntitos de sangre y me dolió muchísimo. Pero el problema fue que estaba yo viendo hacia otro lado. No estaba yo enfocado en lo que tenía que estar enfocado. Imagínate si hubiera sido otra cosa, un cuchillo, algo más peligroso. Pero el simple hecho de haber volteado a otro lado y poner mi atención en otras cosas provocó un accidente. Y ahorita ya me siento bien, pero ayer me dolía muchísimo. Y le decía a mi esposa, ay, es que me duele un montón. Y cuando te lastimas el labio duele mucho, duele muchísimo. Entonces, por estar enfocado en otras cosas que no debía, pues me provoqué una herida. Y muchas veces en nuestras vidas sucede lo mismo. Nuestro enfoque está donde no tiene que estar. Y eso provoca muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Y quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10, te invito a que lo busques ahí en tu Biblia, física o electrónica, donde quieras. Si bien tenemos los versículos aquí en pantalla, pues siempre está padre traer tu Biblia, ¿no? Ya cuando Dios te habla algo, lo subrayas, lo resaltas en el teléfono, siempre es muy útil. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, estamos hablando de Jesús. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta y María, hablamos de esta historia, hermanas de Lázaro. Un libro después nos cuenta la historia en la que Lázaro muere, pero ahorita vamos a enfocarnos en este pasaje. Llega Jesús, lo recibe Marta en su casa, empieza a hacer lo que tiene que hacer Marta y se empieza a quejar también. Dice Jesús: ¿no estás viendo a mi carnala? O sea, no hace nada, dile que me ayude, ¿no? Estoy parafraseando, no le dijo así, pero yo quiero pensar que le dijo así. Y se fue a quejar, le dijo: mira, no hace nada, dile que me ayude, o sea, estoy yo sola, no te pases. Y Jesús le dice: estás afanada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Pero podríamos, ¿sabes?, hablar de María y decir: no, hombre, es que se enfocó en Jesús, pero vamos a quitar nuestra atención de María y vamos a enfocarnos en Marta. ¿Te parece? Vamos a analizar un poquito la vida de Marta, ¿va? Quiero decirte algo, Marta no es muy diferente a nosotros.
Marta no es alguien de otro mundo, es muy parecido a nosotros los que estamos aquí. Y ahorita te voy a explicar por qué. Juan capítulo 11, versículo 27. Hoy vamos a usar mucho la Biblia, así es que si no la leíste en toda la semana, esta es tu oportunidad. Juan capítulo 11, versículo 27. Dice, está hablando Marta, ¿sale? Le dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vamos a irnos unos versículos más atrás para entender un poquito el contexto. Juan capítulo 11, vamos a irnos desde el 26, a ver. Juan 11, 26, dice 11:25, dice, le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, ¿crees lo que acabo de decir? Y Marta entonces le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, Marta era una mujer que como tú y como yo creía en Dios, creía firmemente que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a la tierra a salvarnos. ¿Cuántos creen esto? Es decir, que Marta era cristiana, ¿estamos de acuerdo? Era seguidora de Jesucristo, era creyente de los milagros de Jesús y en este momento le dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que has venido al mundo y eres el Hijo de Dios. Entonces, veamos cómo Marta no es tan diferente a nosotros. Primero, Marta es cristiana igual que nosotros, cree en Dios igual que nosotros. Marta también le dio un lugar en su corazón a Jesucristo y aquí lo vemos. Siguiente versículo, Juan capítulo 11, versículo 20. Juan capítulo 11, versículo 20. Vamos a ver otra parte en la cual vemos que Marta también se parece a nosotros. Juan 11:20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya estamos en el momento en el que Lázaro murió, su hermano de Marta murió. Y Jesús va a ver a Marta y a María. Y entonces, como vemos en este pasaje, dice que cuando Marta ve que Jesús viene, salió corriendo al encuentro. Y cuando lo vio, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, Marta confiaba tanto en Jesucristo que sabía que era el único que podía sanar enfermedades. ¿Cuántos creen que Cristo puede sanar enfermedades? Marta es como nosotros, amén. Marta era una mujer de fe. Marta era una mujer que confiaba ciegamente en el poder de Jesucristo, como tú y como yo. Cuando Marta supo que Jesús venía, salió corriendo a verlo. Marta tenía un problema y su primer objetivo para ir tras él era Jesús. Tú y yo, cuando tenemos un problema, ¿a dónde corremos? A Jesús. Nuestra primera oración, nuestro primer clamor, ¿hacia quién es? Hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Salvador. Y Marta, sucedió lo mismo con Marta en este pasaje. Tenía un gran problema, su hermano había muerto. Y cuando ve a Jesús, lo único que puede hacer es salir corriendo hacia él. Su fe hizo que sus pies se movieran y ella fuera corriendo a buscar a Jesús y a decirle, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo estoy seguro que mi hermano no se hubiera muerto porque tú lo hubieras sanado. Marta es una mujer de fe. Entonces podemos empezar a concluir que Marta era una buena cristiana, ¿no? Marta creía en Jesús. Marta le había entregado su corazón a Jesús. Había un lugar en su corazón para Jesús. Podemos decir que Marta era una fiel cristiana y creyente, como todos los que estamos aquí, amén.
Pero déjame decirte algo que es como la cereza del pastel en la vida de Marta. Y es que Marta no solo era una cristiana fiel, una seguidora de Cristo, no solo había entregado su corazón a Jesús, no solo corría a Jesús cuando tenía problemas, sino que Marta además era una persona muy servicial. Marta es como todos los servidores que tenemos aquí, que cuando vemos que hay una necesidad, hasta nos peleamos por ir a hacerlo. Marta era como nosotros, que vemos que hay que limpiar una silla, corremos y la limpiamos. Cuando vemos un cable que me voy a tropezar, corro y lo levanto. Marta, dice la palabra de Dios, que era una mujer muy servicial, que siempre le gustaba dar, que siempre le gustaba atender a los demás. Y ahorita lo vamos a comprobar. Lucas, capítulo 10, versículo 40. Córrele conmigo, porque tenemos mucho que platicar y el tiempo a veces se nos va volando. Lucas capítulo 10, versículo 40. Vemos una vez más que Marta es una mujer cristiana, fiel, creyente, amorosa de Dios y servicial. Dice Lucas 10, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, es decir, Marta estaba haciendo de todo. Vino Jesús, corrió a verlo y después ¿qué hizo? Se puso a chambear, se puso a trabajar. Viene Jesús, tiene que comer, ha de estar cansado. Hay que tener el lugar listo para que él pueda estar ahí. Marta era una mujer servicial y aquí es donde se queja. Dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Medio quejosita Marta, ¿no? Pero servicial, y ese es el enfoque de hoy. Juan capítulo 12, vamos a ver otro ejemplo que nos dice cómo Marta era una mujer servicial. Juan capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Aquí estamos hablando de que ya Lázaro había muerto, ya Jesús había llegado, ya Marta había corrido con él. Le había dicho: si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Y Jesús resucita a Lázaro. Esta historia ya había pasado en este momento, en este pasaje que estamos leyendo. Dice entonces: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. ¿Y qué dice después? ¿No lo buscaste en tu Biblia? Marta servía. Otro ejemplo, ¿qué hacía Marta? Estaba trabajando, estaba sirviendo. Y vemos cómo no era algo esporádico. Cada vez que vemos a Marta en la Biblia, ¿qué hacía Marta? Estaba sirviendo, estaba trabajando. Entonces, si le hicieron allí una cena, Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Yo creo que todos los que servimos quisiéramos una Marta en nuestro equipo, ¿no es cierto? Una mujer fiel, creyente, con un corazón dispuesto a abrírselo a Jesús, y una mujer muy servicial. ¿No te ha pasado que de repente en el equipo que sirve siempre hay alguien que dice: sí, hay tal necesidad, yo voy, hay que ir acá, yo voy, hay que traer esto, yo lo traigo, yo. Espero que seamos cada uno de nosotros, pero creo que todos que quisiéramos una Marta en nuestro equipo, ¿no? De esas personas que cuando vas a decir las cosas ya, Marta ya se adelantó. Imagínate qué tipo de mujer era Marta, que no solo era una cristiana con fe y seguidora de Jesús, sino que también trabajaba y servía a los demás y estaba al pie del cañón. Y yo también creo que todos quisiéramos un esposo como Marta, una esposa como Marta, hijos como Marta, ¿no? Una mujer integral, un hombre integral, que siempre está buscando cómo bendecir a los demás, que siempre está buscando cómo honrar el nombre de Jesús a través de lo que piensa, lo que dice, lo que habla, lo que sirve a los demás.
Todos quisiéramos a alguien como Marta en nuestras vidas. Alguien que no solo cree en Jesús, sino que también conoce perfectamente su papel, su rol que Dios le asignó y lo cumplen. Alguien que siempre está dispuesto a ir más allá. Todos quisiéramos a alguien así y todos quisiéramos ser alguien así también. Pero déjame decirte que no todo era color de rosa para Marta. Había situaciones en su vida que no estaban yendo por un camino que todos pudiéramos querer también. Y es que a pesar de que Marta era una mujer cristiana, fiel, seguidora de Jesús, a pesar de que ella servía a los demás y siempre estaba dispuesta, el enfoque de la visión de Marta se había perdido. El enfoque en lo que tenía que tener su mirada Marta había sido desenfocado y había sido movido hacia el lado en donde no tenía que moverse. Y quiero leer junto contigo una vez más el versículo 40. Lucas 10, vamos a regresarnos un poquito. Lucas capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 38. Vamos a darnos cuenta que el enfoque de Marta, a pesar de todo lo bueno que tenía Marta y todo lo bueno que era, el enfoque de donde estaba viendo Marta había sido movido del lugar. Y esto estaba provocando situaciones en la vida de Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y esta es la parte del pasaje en la que me gustaría que nos enfocáramos el día de hoy. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y siempre es importante que ahondemos un poquito más en la palabra de Dios, que nos demos el tiempo de estudiar un poquito más profundo la palabra de Dios. Y quiero compartirte que me llamó la atención mucho esta frase que dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué entendemos por preocuparnos? Que estamos inquietos por algo, que tenemos la atención en algo, ¿no? Pero no necesariamente la palabra preocuparse infiere una acción. ¿Estamos de acuerdo? No siempre cuando hablamos de una preocupación estamos hablando que alguien está haciendo algo. Entonces me llamó la atención esta frase que dice que Marta se preocupaba de muchos quehaceres. Y entonces me fui un poquito más profundo a analizar este texto y quiero compartirte que cuando la palabra de Dios en el libro de Juan habla de que Marta se preocupaba, en el griego bíblico esta frase se ocupa la palabra perispao. Es una palabra en griego, perispao. Y esta palabra, fíjate su significado. Esta palabra significa ser arrastrado a la distracción. Qué increíble, ¿no? No nos estamos refiriendo a que Marta tenía una preocupación. La palabra de Dios lo que nos quiere decir es que en ese momento Marta, su visión, su enfoque estaba siendo arrastrado a una distracción. Y cuando tenemos una distracción, nuestro enfoque no está en Jesucristo, está en muchas otras cosas. Es como cuando tú y yo venimos a la casa de Dios y viene la alabanza y los muchachos se suben y empiezan a tocar y empezamos a querer alabar a Dios, y tú tienes una necesidad en el corazón de cantarle a Dios y decirle cuánto lo amas, y de repente mientras estás levantando tus manos y cantando, viene a tu mente: ya no hay para comer al rato. O de repente viene: es que me enojé con mi esposa, ¿cómo lo voy a arreglar? Y todos acá: te doy gloria. Y tú acá: ¿cómo voy a hacerle para arreglar este problema? A muchos se nos cruza en la cabeza hasta el trabajo. No me digan que no les pasa a nadie. Y estamos acá
Dios de lo imposible. Y por acá no mandé el correo que tenía que mandar. Nuestra atención, nuestro enfoque está siendo movido hacia donde no debe de estar. ¿Qué provoca esto? Te estás perdiendo la adoración. Te estás perdiendo esa comunión en ese momento con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El momento de la alabanza y de la adoración aquí en este lugar es lo de menos. Te estás perdiendo los momentos de intimidad con tu Salvador en tu casa. Y eso es lo que estaba pasando con Marta. Estaba tan enfocada en lo que no debía, que por acá estaba sucediendo cosas. Y Marta hasta se quejaba de su hermana, ¿no? Decía, Señor, dile que me ayude. El enfoque de la visión de Marta estaba donde no tenía que estar. Porque su enfoque, su vida, su corazón, sus pensamientos estaban siendo arrastrados a la distracción. ¿Cuántos aquí estamos siendo arrastrados por las distracciones de la vida y dejamos de lado lo más importante? Yo te invito a que te lleves esta pregunta a tu casa y puedas hablar con Dios y le digas, Señor, ¿qué parte de mi vida está siendo distraída? ¿Bajo qué distracciones estoy moviendo mi enfoque de ti? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los días, creo yo. Distracciones. ¿Cuántas de ellas están gobernando nuestras vidas? ¿Cuántas de ellas nos están moviendo a ver lo que no tenemos que ver? Sabes, cuando tú y yo invertimos más tiempo en cumplir nuestro papel que Dios diseñó para nosotros, e invertimos menos tiempo en esa intimidad que yo tengo con mi Salvador, entonces algo está mal. Porque si bien todos tenemos un rol, todos tenemos un papel que jugamos en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, hay algo más importante que todo eso. Muchas veces buscamos con más esfuerzo el tratar de ser un buen padre que el tratar de ser un buen hijo de Dios. ¿Sí me sigues? Y no te estoy diciendo, no te preocupes por ser un buen padre, pero te voy a decir algo. Si tú y yo nos preocupamos por ser un hijo de Dios conforme a su corazón, tú ni siquiera te vas a tener que preocupar por ser un buen papá, una buena mamá, un buen hijo. Porque eso va a ser un fruto de tu comunión con Dios. Pero nos enfocamos tanto en nuestro papel de ser un buen esposo, de ser una buena mamá, de ser un buen trabajador. ¿Y qué sucede todos los días al final del día? Empiezo a orar a las 11:30 de la noche. Señor, gracias por este día. Te alabo y te bendigo y ya, se acabó mi oración porque me quedé dormido. Cuando la prioridad no es la correcta, nos enfocamos tanto en cumplir nuestro rol que no nos damos cuenta que nuestro enfoque está movido de donde tiene que estar. Y somos engañados porque acabamos el día y ¿qué decimos? Sí, la armé. Porque estuve con mis hijos, porque les ayudé a la tarea, porque cumplí mis metas en el trabajo. Sí, es domingo en la noche y me aventé los 3 servicios y uno en el refugio sirviendo. Bien, Dios va a estar orgulloso de mí. Y así está mi enfoque, pero por acá Dios está diciendo, hijo, ¿y tú y yo cuándo? ¿Y cuándo vamos a platicar? ¿Y cuándo me vas a compartir tu corazón? Y Marta estaba cayendo en una distracción muy fuerte. ¿Sabes? Muchas veces nos enfocamos tanto en las tareas que hacemos para Dios que en el Dios que nos asigna las tareas. Y estamos hablando de tu rol aquí adentro y allá afuera, y en tu casa y en tu trabajo, en todos lados. Nos enfocamos tanto en lo que tenemos que hacer que nos olvidamos de lo demás.
Y cuando hablamos de servicio, por favor, no encierres el concepto de servicio a este lugar. Cuando hablamos de servicio, hablamos de que sirves en tu casa como esposo, sirves a Dios en tu casa como esposa, sirves a Dios como papá, como mamá, como hijo, como trabajador, y también servimos en este lugar. Entonces, cuando hablamos de un servicio para Dios, dejémoslo en todo ese espectro, en todas las áreas de tu vida. Tú y yo alabamos a Dios. Y ¿sabes qué? Marta se olvidó de que era más importante la presencia del Señor que el servicio que ella hacía para el Señor. Eso sucedió con Marta. Y no te olvides que estamos hablando de una mujer cristiana, creyente, con fe, muy servicial. Es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar esto. Tú y yo podemos estar aquí todo el día, pero no necesariamente estamos bien enfocados. Y eso es algo que tenemos que analizar en nuestras vidas todo el tiempo. Y era tanto el desenfoque de Marta que hasta Jesús le dijo, fíjate lo que dice versículo 41 de Lucas 10. Le dijo, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y no me malentiendas, no estoy hablando de que dejes de buscar ser un buen servidor. No estamos hablando de que dejes de buscar ser un buen papá, una buena mamá, un buen trabajador. No se trata de eso, pero se trata de enfoques y de prioridades. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está lo primero en tu día? ¿Qué sucede por tu cabeza cuando abres los ojos a las 6 de la mañana, 5, 7, a la hora que te levantes? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Tus pendientes del día? ¿O un corazón agradecido con Dios? Porque nos dejó levantarnos un día más, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una familia, porque tenemos vida, porque tenemos salud. ¿Cuál es el enfoque de tu vida cada día que te levantas? ¿Estás seguro que el enfoque de tu visión está en el lugar correcto? Esa es una excelente pregunta, ¿sabes? Y quiero compartir contigo algunas cosas que normalmente distraen nuestro enfoque. Algunas cosas que a veces sin darnos cuenta nos están distrayendo. Así como Marta fue arrastrada a la distracción, así muchos de nosotros hemos sido y estamos siendo distraídos por algunas cosas. Y hoy quiero compartir contigo alguna de ellas. Y la primera de ellas es el dinero. El dinero es un distractor. ¿Cuántos dicen amén? Ay, no están muy convencidos. El dinero sirve de mucho, pero es un distractor también. Si no lo sabemos manejar, nuestro enfoque puede ser desviado. ¿Sabes? Es muy común, y voy a hablar de los hombres específicamente porque es más común en los hombres. Es muy común que los hombres caminemos nuestra vida pensando que nuestra única función en casa es proveer. Digan ouch. Muchas veces caminamos creyendo que mi función es traer dinero a mi casa y todo lo demás que lo haga ella. Muchos hombres caminamos así. Y nos metemos tanto en nuestro papel de proveedores. Y no es que no sea nuestro papel, pero es una parte de todo nuestro papel como hombres. Pero yo he visto casos que el hombre llega a su casa, aquí está el dinero, nadie me hable, no me molesten, ya traje el dinero, ahora me voy a acostar a ver qué me da mi gana hacer. Estamos tan enfocados en tengo que traer dinero, que muchos de los hombres nos damos el permiso de hacer lo que nos dé nuestra gana porque ya trajimos dinero.
Cuando la Biblia es muy clara y dice: maridos, amen a sus esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia y la sustenta. Yo te invito a que en tu casa busques qué significa sustentar y te vas a llevar una gran sorpresa. Por supuesto que sustentar incluye la provisión, pero no solo eso. Incluye otras muchísimas más cosas que como hombre tenemos que hacer. Pero se nos ha enseñado que tenemos que proveer, que tenemos que únicamente traer dinero. Y muchas veces por eso es un distractor. Yo sé que hay muchas personas que no están el domingo en la iglesia porque tienen que trabajar. Pero también hay una realidad: muchos no tienen que trabajar el domingo y andan trabajando. Le preferimos dar ese lugar al dinero que a gozarnos en la presencia de Dios. Repito, no estoy hablando de los que no tenemos una opción y tenemos que trabajar. Dios lo entiende. Pero hay gente que tiene la opción y aún así, ¿dónde está su enfoque? En el dinero. Y andamos detrás del dinero y andamos detrás de lo que tengo que llevar a mi casa. El dinero es un distractor. No me digas que nunca te ha pasado que estás orando y de repente: tengo que pagar esto, se me olvidó pagar esto otro, tengo que darle dinero a mi hijo y esto y lo otro. Acerca del dinero, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, es decir, su enfoque fue movido de donde tenía que estar y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo, aquí no dice que el dinero es el principio de todos los males, ¿estamos de acuerdo? Dice el amor al dinero. Son dos cosas completamente diferentes. No tiene que ver con cómo te ganes la vida, cómo le hagas para trabajar y llevar a tu casa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que hay en tu corazón respecto al dinero. Con eso tiene que ver. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, es un distractor. Anótalo por ahí. El dinero es un distractor. Número 2, y tiene mucho que ver con el dinero también, el trabajo. El trabajo es un distractor. Y es un distractor muy fuerte. Muchas veces la realidad es que vivimos para trabajar, pero cuando el trabajo se vuelve más importante que mi tiempo con Dios, eso no va a acabar nada bien. Nada bien. Mateo capítulo 6 versículo 34, todos lo hemos leído también. Dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Aquí no dice que no trabajes, ¿estás de acuerdo? Aquí no dice que estés de flojo en tu casa y Señor, tú me vas a dar. No, no dice eso. Aquí dice: no te afanes. ¿Qué pasa en tu corazón cuando te afanas, cuando te preocupas? ¿Qué dijimos que significa preocuparse? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando somos arrastrados hacia las distracciones a través de nuestro trabajo? Analízalo en tu corazón. ¿Qué sucede? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué le decimos a Dios cuando nuestro trabajo nos distrae? No dice no trabajes, dice no te afanes. El trabajo también es una distracción. El trabajo también mueve nuestro enfoque de donde tiene que estar. Segundo distractor. Tercer distractor, las relaciones. Las relaciones son un distractor muy grande. Hemos visto gente soltera aquí y en muchas iglesias, en todo el cuerpo de Cristo. Gente que está bien enfocada en servir a Dios, gente que es responsable con toda su vida. ¿Y qué pasa cuando conocen a alguien que no comparte la misma fe? Pues nada más su enfoque se va hacia la puerta
y empiezan a caminar y llega el momento en que ya no los vemos. Estoy seguro que puedes pensar en alguien que has conocido en tu vida que ha vivido algo así. Y ese tipo de relaciones son un distractor también. Nos quitan nuestro enfoque. Hace mucho tiempo me daba un shock en mi corazón porque mi esposa me decía: es que yo te amo, pero yo amo más a Dios que a ti. Y de repente sentía yo feo, decía: ¿cómo puede amar más a alguien más? ¿No? Pero bendito Dios, porque mi esposa ama más a Cristo que a mí. En el momento que cualquiera de nuestras relaciones que tenemos a lo largo de la vida se vuelven más importantes que el lugar que tiene Jesucristo en mi corazón, algo anda mal también. Cristo tiene que ser el centro, el origen, porque Él es el alfa y el omega, dice la palabra de Dios. Todo lo demás está en medio de Jesucristo. Las relaciones es otro distractor. Y ya por último, quiero compartirte otro distractor, y es el servicio a Dios. El servicio a Dios también es un distractor. Cuando el tiempo que pasas sirviendo a Dios en tu iglesia es más importante que el tiempo que le inviertes a tu intimidad con Dios, tenemos un gran problema. Hay gente en el cuerpo de Cristo que se la vive todo su día y toda su semana en la iglesia, que cada vez que llegas a la iglesia está, siempre. Y fíjate, esta semana teníamos clase del instituto y platicábamos que madurez espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que pasas en este lugar. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo mismo sucede cuando le damos mayor enfoque a nuestro servicio que a nuestra intimidad con Dios. Quiero decirte algo, si tú sirves en esta iglesia, quiero decirte algo, y es que antes de ser un servidor, un músico, un predicador, un anfitrión, alguien de bienvenida, antes que servir a Dios, antes de ser cualquiera de estos roles, tú eres un papá, una mamá, un esposo, una esposa, un hijo. Ninguna de las funciones de este lugar es más importante que tu papel en tu casa. Ninguna. Pero a veces nuestro enfoque ha sido movido a creer que entre más tiempo estoy aquí, más enfocado estoy en Cristo, más amo a Dios, más Dios va a estar contento con mi actuar, y no es así. Y quiero decirte otra cosa, porque ya llegamos al punto en el que ser papá, esposo, mamá es más importante que ser un servidor. Pero quiero decirte otra cosa: muchísimo antes de que tú seas un papá, una mamá, un servidor, un músico, un predicador, un hijo, mucho antes que todo eso, muchísimo antes, tú y yo somos hijos de Dios. Y ese debe de ser nuestro enfoque. ¿Sabes? Los distractores han estado por muchísimos años cerca de nosotros. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en alguna distracción de estas. Y te digo algo, el diablo no tiene la culpa. Esto se trata de ti y de mí y del lugar que tiene Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Y es un buen momento para analizarnos. ¿Cómo están mis prioridades acomodadas? ¿En dónde está mi enfoque el día de hoy? La prioridad de nuestras vidas debe de ser nuestra relación con nuestro Salvador. Y repito, no estamos hablando que no te esfuerces por ser un buen papá, una buena mamá, un buen trabajador, un buen esposo. No. Pero en el momento que tú y yo nos enfocamos en nuestra intimidad con Cristo, todo lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura. Hace mucho tiempo que yo dejé de pedirle a Dios que me ayude a ser el esposo que mi esposa necesita. Y en vez de eso empecé a pedirle a Dios que me haga el hombre que Él diseñó que yo sea.
Porque en ese momento mi esposa va a tener el mejor esposo que pueda tener. Porque mi enfoque está en honrar el nombre de Jesús. ¿Sabes? Yo puedo platicártelo el día de hoy, llevamos casi 45 minutos hablando de esto, pero en realidad lo que va a convencer tu espíritu es la revelación del Espíritu Santo. Y esa solo se obtiene en intimidad con Él. Esa solo se obtiene cada vez que tú y yo nos damos un tiempo personal y empezamos a hablar con Dios. Decimos: Señor, revela a mi corazón lo que me quieras revelar. Y en ese momento, solo ahí, solo en ese lugar, vamos a entender que somos primero hijos de Dios y después todos los papeles que tú quieras. Pero el primero y más importante es que tú y yo somos hijos de nuestro Salvador, hijos de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, y esta es una de las razones por las que a veces nos dejamos desenfocar muy fácil. Dice: y decía a todos, decía Jesús, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes qué significa negarse a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es decirle a Jesús: Señor, te quiero servir en mi casa, en mi matrimonio, te quiero servir con mis hijos, en mi iglesia, te quiero servir. Pero antes de eso quiero agradar tu corazón. Antes de eso, Señor, antes de que yo pueda cumplir el propósito para el que me diseñaste, quiero que me digas lo que tengo que cambiar. Quiero que transformes mi corazón. Quiero que me hables al oído y me enseñes tus verdades eternas. ¿Y sabes por qué eso es negarse a nosotros mismos? Porque a veces vamos a escuchar cosas de la boca de Dios que no nos van a gustar mucho. A veces vamos a escuchar como Dios nos dice: hijo, necesito que dejes de mentir. Hijo, necesito que dejes la amargura. Y para dejar esas cosas hay que realmente morir a nosotros mismos, no hay otra manera. Y a veces eso duele, humanamente duele. Pero si tu enfoque está en Jesús, en el autor y consumador de la fe, morir a nosotros mismos lo único que nos va a arrojar es un resultado glorioso. Y entonces en este lugar vamos a ver a los mejores hijos, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores matrimonios, aquellos que tienen su enfoque en Jesucristo. ¿En dónde está tu enfoque el día de hoy? ¿Dónde ha estado tu enfoque en los últimos 5 años de tu vida? ¿Dónde ha estado tu enfoque todos los años que llevas de matrimonio? ¿Dónde ha estado tu enfoque la edad que tienen tus hijos? Quiero invitarte a que te lleves esta pregunta a tu casa y puedas hablar con Dios. Y quiero compartir un último versículo contigo, y esta es la respuesta. Porque cuando yo estaba leyendo todo esto decía: bueno, sí son distractores, Señor, pero ¿cómo le hago para no distraerme? Porque a veces es complicado no distraerse. Hay cuentas que pagar, hay niños que criar, hay trabajo que hacer. A veces es difícil que nos enfoquemos. A veces es muy fácil perder el enfoque. Y entonces Dios me llevó a este pasaje que está en el libro de Colosenses capítulo 3, te invito a que lo busques. Colosenses capítulo 3, si me ayudan con el piano, por favor.
Colosenses capítulo 3. Es un versículo muy cortito, pero tiene una gran verdad escrito en él. Y dice: poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, enfócate. ¿En quién? En Jesús. Pon tu enfoque en Jesús, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Y cómo nos enfocamos en Jesús y no en las cosas de la tierra? ¿Cuándo fue la última vez que te diste 10 minutos para orar? ¿Cuándo fue la última vez en la que dijiste: no voy a contar el tiempo que me tome orar? A veces muchos agarramos el reloj y decimos: bueno, tengo 5 minutos para orar. ¿Qué pasa cuando tienes una cita con tu esposo, con tu esposa, o cuando vas a ver un amigo o una amiga muy querida? Te sientas con tu amigo y le dices: sale, tienes 5 minutos, platiquemos. Por supuesto que no. Yo estoy seguro que cuando ves a alguien que no has visto en mucho tiempo y quieres platicar con esa persona, hasta apagas tu teléfono, arreglas tu agenda para tener ese tiempo especial con esa persona, sin importar cuánto nos tardemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos agendamos un tiempo especial con nuestro Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que en medio de nuestra oración decidimos callar y decirle: háblame a mi corazón? Esa respuesta que viene a nuestra mente muchas veces es la razón de nuestro desenfoque, la razón y la puerta para nuestras distracciones. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios tan amoroso, tan lindo, tan especial, que sigue ahí sentado en tu mesa esperándote. Que cada vez que le dices 5 minutos, voy a orar 5 minutos, Señor, su oído está atento, su corazón está atento. Pero el deseo del corazón de Dios es que tú y yo invirtamos el tiempo necesario para estar en comunión con Él, para disfrutar esa intimidad. Pero el dinero, el trabajo, el servicio nos desenfocan muchas veces. A veces salgo de mi casa tan rápido, digo: Señor, tengo que llegar a la iglesia porque hay que hacer esto. En la noche hablamos y oramos. Dios quiere esa intimidad contigo. Su corazón anhela platicar, anhela tener esos momentos contigo, esos momentos en los cuales te va a revelar que más allá de buscar ser un buen papel, necesitas buscar esa relación con Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hay otro versículo que dice que si tú y yo nos preocupamos por las cosas del reino, ¿qué va a pasar? Todo lo demás va a venir por añadidura. Todo. En el momento que nuestro enfoque esté en el lugar correcto,
Dios va a provocar con su poder que tú y yo seamos buenos esposos, buenos papás, buenas mamás, buenas esposas, buenos amigos, buenas amigas, buenos trabajadores, buenos servidores. Cuando tu enfoque está en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Dale un fuerte aplauso a Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en medio de tu iglesia. Gracias porque eres un Dios hermoso. Gracias porque tu oído y tu corazón siempre están atentos a nuestra canción, a nuestra alabanza. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor.